En alguna ocasión, especialmente con la exposición al frío, ¿habéis notado que los dedos de las manos y menos frecuentemente los de los pies se vuelven blancos? Soy Antía, especialista en medicina interna, y hoy en Aperpin hablamos sobre el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una respuesta vascular exagerada, superior a lo normal, de los vasos sanguíneos con respuesta al frío o al estrés emocional, que conlleva la aparición de molestias y cambios de coloración a nivel de los dedos, de las manos y de los pies. Lo habitual es el cambio de coloración hacia la palidez y el color azul cuando se expone al frío, y con el recalentamiento volverse rojos. En una situación normal, con la exposición al frío, los vasos sanguíneos se contraen para evitar perder calor y proteger así los órganos vitales. En las personas que sufren síndrome de Raynaud, esta contracción es exagerada, lo que se conoce como vasoespasmo, y hace que el flujo sanguíneo disminuya. ¿Y por qué se produce el Raynaud? No se conocen exactamente las causas para este trastorno, lo que sí que se sabe es que hay dos tipos distintos de Raynaud. El Raynaud primario, también conocido como enfermedad de Raynaud, suele ser más leve y la mayoría de la gente, o una parte importante, nunca ha consultado porque no interfiere en la calidad de vida. Existe un fenómeno de Raynaud secundario, también conocido como fenómeno de Raynaud, en los que los síntomas tienen mayor gravedad y suelen asociarse a otras enfermedades. También se distinguen porque el Raynaud secundario suele aparecer más tarde, a partir de los 40 años, y el Raynaud primario suele ser más típico en mujeres jóvenes entre los 15 y los 30 años. ¿Y qué sabemos acerca de los factores de riesgo de este trastorno? En cuanto a la enfermedad de Raynaud o Raynaud primario, sabemos que el sexo femenino es un factor de riesgo para padecerlo, es más frecuente en mujeres que en hombres. También la edad, lo más frecuente es que se desarrolle entre los 15 y los 30 años. El clima en el que vivamos, es más frecuente la aparición en personas que viven en climas fríos por la exposición al frío, y los antecedentes familiares. Los antecedentes de Raynaud en familiares de primer grado, padres, hermanos, hijos, hacen que una persona tenga más riesgo de padecer la enfermedad de Raynaud. Y en cuanto a los factores de riesgo para el fenómeno de Raynaud secundario, sufrir una enfermedad autoinmune, como puede ser el lupus o la esclerodermia, se relaciona directamente con el desarrollo del fenómeno de Raynaud. También la exposición ocupacional, hay determinados trabajos en los que se utilizan máquinas que generan una vibración constante y que pueden favorecer el desarrollo del fenómeno de Raynaud. Y en tercer lugar, la exposición a determinadas sustancias, como pueden ser fármacos que afecten a los vasos sanguíneos, fumar o la exposición al cloruro de vinilo. ¿Y en qué consiste el Raynaud? ¿Qué síntomas produce? Con la exposición al frío o al estrés emocional se producen síntomas que se manifiestan de manera episódica, pueden durar entre 10-15 minutos, incluso llegar a horas, y que habitualmente son reversibles. No producen daño estructural, y por esto es importante diferenciarlo de otros procesos que pueden ser similares clínicamente, pero que sí que causan daño estructural irreversible, como pueden ser las trombosis o determinadas vasculitis. Los síntomas habituales son el cambio de coloración en los dedos, que va en tres fases. La primera es una fase pálida, blanca, posteriormente azul y por último roja. La fase pálida se relaciona o se corresponde con la fase de vasoconstricción del vaso, en el que disminuye el flujo sanguíneo. Posteriormente, la sangre queda estancada en el lecho vascular y tendremos una coloración azulada. Cuando se restablece el flujo sanguíneo, los dedos se tornan enrojecidos. Es muy importante que existan estas fases en este orden, ¿vale? Y es necesario para el diagnóstico que haya al menos dos fases, y siempre debe estar presente la pálida. También es típico el dolor cuando se producen estos ataques, el dolor en los dedos, y también pueden presentarse síntomas de hinchazón, hormigueos y entumecimiento relacionados con la fase de
vuelta del flujo sanguíneo, que es la fase de enrojecimiento. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Tu médico habitualmente te hará un examen físico exhaustivo y además una historia clínica detallada, buscando encontrar otros síntomas o signos en la exploración que orienten a que pueda estar relacionado el fenómeno de Raynaud con otra enfermedad subyacente, o si por lo contrario es un fenómeno que se presenta de manera aislada. En cuanto a las pruebas que podemos solicitar, hay dos estudios fundamentales que son los anticuerpos antinucleares. Estos anticuerpos, si son positivos, pueden orientar a que haya una enfermedad autoinmune debajo. Y el estudio microscópico de los vasos sanguíneos distales del dedo. La alteración en esta prueba, que se conoce como capilaroscopia, puede ayudar al diagnóstico precoz de la esclerodermia. No existe un tratamiento eficaz para evitar el Raynaud, pero sí que existen unas normas básicas y algunos fármacos que permiten disminuir los episodios de Raynaud primario y evitar el daño tisular en el fenómeno de Raynaud secundario. Como norma general, es primordial evitar la exposición al frío y mantener la temperatura corporal, con guantes, ropa de abrigo, etc. Además, también es importante, aunque a veces más difícil, evitar el estrés emocional. Finalmente, si hay que recurrir a fármacos, los calcioantagonistas son fármacos vasodilatadores que puedan ser útiles, como el nifedipino o el amlodipino. En cuanto al pronóstico, en el Raynaud primario el pronóstico es bueno, no suele haber complicaciones y no existe mortalidad. En el Raynaud secundario, el pronóstico se relaciona directamente con la enfermedad subyacente con la que se relacione y depende de la intensidad de la isquemia, que es la falta de oxígeno a nivel de los tejidos, y de la capacidad que tengamos de mejorar ese flujo sanguíneo con tratamiento. Y esto era todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en comentarios, y si hay algún tema que os interese y con el que os pueda ayudar, también. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.